Buenos días a todos y bienvenidos a esta webinar donde vamos a tratar temas claves para las empresas que operan o desean operar en el mercado de la India. Mi nombre es Amparo Barberán y formo parte del equipo de tramitación de la Cámara de Comercio de Valencia. En esta sesión nos vamos a centrar en dos aspectos fundamentales para la internacionalización en la India. Uno será los métodos de cobro y pago y otro la movilidad de trabajadores. En cuanto a los métodos de cobro y pago, vamos a tratar la gestión de los pagos internacionales de una manera óptima y también las principales opciones de financiación disponibles para empresas extranjeras, así como el funcionamiento del sistema bancario. En cuanto a la movilidad de trabajadores, este es un aspecto muy crítico para las empresas que se desplazan a sus empleados a la India, ya que necesitan conocer los procedimientos y regulaciones que se aplican en este país. Como muy bien sabéis, el proceso de internacionalización de una empresa conlleva muchos desafíos administrativos y burocráticos. Por ello, desde el área de internacional de Cámara Valencia, os ofrecemos soluciones para que las empresas podáis operar con confianza en los mercados exteriores. En concreto, desde Tramitación Internacional os ofrecemos los siguientes servicios: gestión de certificados de origen, legalización de documentos comerciales, tramitación de cuadernos ATA y elaboración de certificados de pertenencia al censo. Vamos a explicaros ahora brevemente en qué consiste cada uno de ellos. Para poder realizar todos estos trámites, la Cámara debe disponer primero de la ficha de registro de firmas, en la que se reflejan los principales datos de la empresa, su actividad, las personas autorizadas a firmar la documentación comercial, etc. El certificado de origen es un documento oficial que acredita el país de fabricación o producción de la mercancía que se exporta. Las ventajas de los certificados de origen, entre otras, son que al demostrar el origen de tus mercancías podrás acceder a tasas específicas y a determinadas ventajas, como precios más bajos o incluso exención de impuestos. Sin olvidar que, además, algunas organizaciones pueden reducir o eliminar las barreras arancelarias para las empresas que disponen de certificados de origen. El certificado de origen os lo pueden solicitar muchos de vuestros clientes para la exportación de productos y os los pueden exigir por diversos motivos. Puede darse el caso de que os lo exijan por motivos económicos, por aplicación de algún tratamiento arancelario favorable, por motivos de tipo comercial según el país de origen, ya que la mercancía puede estar gravada con derechos antidoping. Puede estar sujeta también a un contingente o incluso a un límite cuantitativo. Y también puede ser necesario efectuar sobre la mercancía algún tipo de control especial por razones de tipo sanitario, de orden social, etc. Otros motivos por los que vuestros clientes pueden solicitaros el certificado de origen son registro y homologación de productos. El certificado de origen siempre acompaña los documentos relacionados con el registro del producto en el país de origen. Documento justificativo de origen para una exportación posterior, vinculado generalmente a un contrato o un acuerdo de suministro, por asistencia a ferias, por envío de muestras, etc. Cuando finalice esta webinar de hoy, os mandaremos un par de vídeos, uno en concreto sobre cómo funciona la plataforma de trámites de certificados de origen. Ahora mismo, por razones técnicas, no se puede poner en la webinar, pero os haremos llegar el vídeo cuando finalicemos la webinar. En cuanto a la legalización de documentos comerciales, indicaros que desde la Cámara os aseguramos que vuestra documentación cumpla con los requisitos de las autoridades extranjeras. Es un servicio que te permite legalizar los documentos comerciales que pueden exigirte tus clientes internacionales. Legalizamos documentos comerciales de las empresas de nuestra demarcación territorial, es decir, de la provincia de Valencia. Legalizamos los documentos mercantiles necesarios para desarrollar tus actividades de comercio exterior, documentos como facturas comerciales, packing list, solicitudes de visados y resto de documentos. Además, en determinados países, los clientes solicitan que los documentos para exportación vayan legalizados también por embajadas y consulados.
En este caso, los documentos normalmente irán legalizados primero por la Cámara de Comercio a la que pertenece la empresa, segundo por la Cámara de España, en Madrid, tercero por el Ministerio de Asuntos Exteriores y cuarto por embajada o consulado correspondiente. Vamos a hablar ahora del cuaderno ATA. El cuaderno ATA es un documento aduanero que nos permite la importación y exportación temporal de mercancías sin necesidad de pagar aranceles ni impuestos. Es válido en los países pertenecientes a la cadena ATA y sustituye a los documentos de exportación e importación temporal, en ciertos supuestos y cumpliendo evidentemente determinados requisitos, según establece el Convenio de Estambul. En España, concretamente, los cuadernos ATA se tramitan en base a 3 convenios: ferias y exposiciones, muestras comerciales y material profesional. Ferias y exposiciones se realizan estos cuadernos para mercancías que van a ser mostradas en ferias y exposiciones de un carácter comercial. El convenio de muestras comerciales se usa siempre para que los representantes comerciales puedan enseñar sus muestrarios en varios países sin necesidad de tener que cambiar documentación. Y en cuanto al convenio de material profesional, este convenio se usa para mover la mercancía y equipos para la realización de trabajos de tipo profesional, como pueden ser prensa, cine, instalaciones técnicas, teatro, acontecimientos deportivos, etc. En concreto, para la exportación temporal a la India con cuaderno ATA debemos tener en cuenta una serie de peculiaridades. Los cuadernos deben ser cumplimentados siempre en inglés y los convenios admitidos son los 3 que tenemos también aquí en España: muestras comerciales, material profesional y ferias y exposiciones. En cuanto al convenio de muestras comerciales, solo añadir a lo anteriormente expuesto que se debe de adjuntar siempre una copia de la invitación. En cuanto al convenio de material profesional, además de también lo añadido anteriormente, tenemos que deciros que el plazo de estancia para el material profesional son solo de 2 meses y ya si se desea permanecer más tiempo en este país, siempre se deberá solicitar la correspondiente ampliación de plazo a la aduana de importación. Y en el convenio de ferias y exposiciones, el plazo de estancia serían de 6 meses. Y al igual que el anterior, si necesita solicitar más tiempo, se solicita a la aduana y no hay ningún problema. También os enviaremos a la finalización de esta webinar un vídeo de cuadernos ATA para que también en unos minutos podáis tener toda la información. En cuanto a los certificados de pertenencia al censo, indicaros que con estos certificados la Cámara acredita si una empresa figura inscrita en el censo público de empresas y sus actividades. Además de todos los documentos anteriormente mencionados, también en Cámara Valencia, a través de nuestro servicio jurídico, os podemos gestionar los certificados de libre venta. Muchas autoridades extranjeras exigen este tipo de certificados para permitir la entrada y comercialización de productos en sus mercados, especialmente en sectores muy regulados, como pueden ser productos cosméticos, sanitarios y farmacéuticos, alimentarios, productos químicos y fitosanitarios. Queremos también hacer hincapié en un servicio que es un gran apoyo en la internacionalización. Es el Enterprise Euro Network, más conocido como SEIMET. En Cámara Valencia formamos parte de SEIMET, que es la red de apoyo a la internacionalización empresarial en Europa. ¿Cómo os podemos ayudar desde SEIMET? Pues os podemos ayudar asesorándonos en regulaciones del mercado único europeo. Os podemos informar sobre aranceles, tratados y acuerdos internacionales. Os podemos ofrecer asistencia en certificaciones y etiquetado. Os podemos asesorar también en la protección de la propiedad intelectual. Y os podemos ayudar en la búsqueda de oportunidades comerciales y socios internacionales. Además, desde SEIMET actuamos siempre como un canal de comunicación entre las empresas y la Comisión Europea, permitiendo trasladar vuestras inquietudes sobre la normativa del mercado único y facilitando la adaptación a los cambios regulatorios. Dicho todo esto, recordaros que todas vuestras consultas las gestionamos a través del portal de internacionalización en la web de Cámara Valencia, cámaravalencia.com, donde simplemente pinchando en el botón rojo de contacto podéis hacernos llegar vuestras consultas o necesidades.
y nuestro equipo del área internacional se pondrá en contacto con vosotros para apoyaros en vuestro proceso de internacionalización. Ahora ya sí, vamos a centrarnos en el país clave de hoy, que como ya sabéis es la India. India, en las últimas 2 décadas, se ha situado como la 5ª economía del mundo y se estima que pueda convertirse en el futuro en la 2ª economía. Es también una fuente importante de suministro de materias primas para la industria y el consumo. India es un importante destino para empresas que buscan soporte tecnológico. Es un país muy prometedor a largo plazo, con un mercado grande, mano de obra joven y cada vez más cualificada. Ahora vamos a dar paso a María Belén Sant Llorens, que es representante en comercio exterior de CaixaBank. Ella nos va a hablar sobre los métodos de cobro y pago en la India. Recordad todos que si tenéis alguna pregunta para nuestros ponentes, podéis utilizar el chat y se las trasladaremos. María Belén, cuando quieras puedes empezar. Vale, buenos días. Espero que se me oya. A ver, que espérate. Sí, a ver, aquí se ve la pantalla bien y se ve la presentación también, ¿verdad? Y la presentación se ve perfecta. Vale, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias a Cámara de Valencia por contar con CaixaBank para la webinar de hoy. Y bueno, y tal y como ha comentado Amparo, yo soy Belén, soy especialista de comercio exterior en CaixaBank. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre la India y antes de ello deciros que CaixaBank tiene presencia internacional. Aquí tenéis un mapa de la presencia internacional de CaixaBank y donde estamos, que es el país que hoy nos ocupa, es en la India. Allí tenemos una oficina de representación en Nueva Delhi que está desde el año 2011. Desde esta oficina, aparte de cubrir el país de India, también cubrimos Sri Lanka, Nepal, Bangladesh y Maldivas. Y contamos con un equipo de gente que conoce profundamente el mercado local y al final ellos lo que hacen es ayudar a las empresas españolas que quieran trabajar con el país y bien en sus exportaciones, en sus importaciones, al igual como que también establecen relaciones con los bancos del país para que luego cualquier operación pueda llegar a buen puerto, puede ser pagada o cobrada como toca, ¿no? Y bueno, concretamente, tal y como he dicho, estamos en Nueva Delhi y os he puesto aquí un poco la foto de los compañeros para que podáis ponerle cara, que eso siempre agrada. Nos centramos un poco en India, en el país. Aquí, bueno, hay una serie de cifras, pero bueno, es importante destacar, ¿no?, el número de habitantes, que son 1.438 millones frente a los aproximadamente 49 millones de España. La densidad de la población, como veis, son 437 habitantes kilómetro cuadrado, cuando en España es sobre 94 habitantes. Y luego indicar también que la moneda oficial del país es la rupia india. La rupia india es una moneda no convertible. ¿Esto qué implica? Es decir, es una moneda que solo se puede trabajar dentro del propio país, es decir, no se puede trabajar con ella a nivel internacional. Con lo cual, todo esto limita las operaciones a la hora de utilizarla, pues bueno, a nivel internacional no se pueda y limita la utilización de la misma. Luego deciros también, ¿no?, que los sectores claves del PIB del país, pues primero está el de servicios, ¿vale?, con un 60%, luego la industria con un 23% y la agricultura, que es un 12%, pero es uno de los sectores que mayor ocupa o ocupa a una gran parte de la población del país. A continuación, aquí abajo os he puesto los medios de pago más comunes del país, pero es dentro del propio país, no para operaciones internacionales, sino para la gente que está viviendo y trabaja en el país, ¿no? El primero de ellos son los pagos móviles instantáneos, que es lo que nosotros podemos asemejar aquí a lo que llamamos Bizum, las tarjetas bancarias, las transferencias, que bueno, que aquí pone NEF, RTGS y MPS, al final es una nomenclatura de transferencias electrónicas que pueden ser instantáneas, por lotes, por remesas, etcétera. Luego los e-wallets, que son al final cuentas monedero y aplicaciones que nos sirven para los pagos. Y luego tenemos también lo que es el efectivo, que se utiliza bastante en el país
y sobre todo en las zonas rurales. Ya nos instauramos o nos situamos en las operaciones de comercio internacional, que es lo que habitualmente nosotros desde CaixaBank vemos que como instrumento de pago-cobro se utiliza más en el país. Vale, pues bueno, lo que más vemos nosotros en nuestros día a día son las cartas de crédito documentarios o los créditos documentarios. Al final, ¿qué es un crédito documentario? Es un compromiso irrevocable de pago. Por ejemplo, una empresa española que va a exportar y lo que hace el banco de vuestro cliente indio es abrir una carta de crédito irrevocable a favor de la empresa española. ¿Esto qué implica? Que el Banco de India le está diciendo a la empresa española: yo, Banco de India, te voy a pagar a ti, empresa española, siempre que cumplas con las condiciones que se establecen en la carta de crédito. Con lo cual, hay una garantía bancaria detrás y aporta seguridad en el cobro. Y es un instrumento que se suele utilizar muy frecuentemente, sobre todo porque, bueno, uno quiere vender, pero también quiere cobrar, ¿no? Y te da una seguridad más elevada este instrumento más que otros. Luego también se trabaja bastante en el país las remesas documentarias, que al final es gestionar los documentos en gestión de cobro en función de las instrucciones que se hayan establecido, ¿no? Por ejemplo, en este caso me voy a poner en la parte de la importación, ¿no? Una empresa española que importa desde la India y el método de pago que ha establecido su proveedor es la remesa documentaria. Lo que hace su proveedor indio es llevar los documentos que necesita la empresa española para el despacho, factura, packing list, documento de transporte, certificados, todo lo que haga falta, lo lleva a su banco de la India, el Banco de la India lo envía a CaixaBank y cuando llega CaixaBank entregará los documentos a la empresa española según las instrucciones. Si es pagadero a la vista, pues en el momento que se entrega se pagará y si es pagadero en diferido, pues se pagará en la fecha convenida. Luego es un país donde también se puede trabajar perfectamente con transferencias internacionales, se trabaja con normalidad, no suele haber incidencias, con lo cual es un método de cobro-pago totalmente fiable también. También es un país en el cual se puede pagar a vuestros proveedores con confirming internacional, que a lo mejor a vuestro proveedor indio le decís te voy a pagar con confirming internacional y la palabra confirming le va a resultar rara, pero al final ellos lo que reciben es una orden, ¿no?, de que en tal fecha van a recibir un cobro y lo recibirán por transferencia. En el caso de que ese confirming fuera por anticipo al proveedor, es decir, que el proveedor indio se lo puede anticipar, ahí contamos con el apoyo de nuestra oficina de representación de la India porque ellos pueden contactar con vuestros proveedores indios para explicarles, oye, pues lo que te está haciendo la empresa española, lo que te está ofreciendo es esto, ¿vale? Ayudarles un poco a entender cómo funciona este producto. Y luego es un país también en el cual se pueden emitir avales, bien pues un aval por licitación, por buen cumplimiento, por lo que sea. Aquí es importante que si con el país o acordáis trabajar con un aval o con una garantía de una stand-by, que trabajéis con un banco de primer nivel como es CaixaBank. ¿Por qué? Porque es importante que el banco tenga relación con los bancos del país, porque eso facilita y agiliza mucho el proceso de los avales, al igual que también las tarifas están pactadas y suelen ser bastante más económicas, con lo cual, pues eso, os aconsejo que lo hagáis con un banco como CaixaBank. Eso en cuanto a los instrumentos financieros de cobro-pago, ¿vale? Luego, dentro de las operaciones de comercio internacional, pues bueno, muchas veces nos surge la necesidad de que, bueno, necesito liquidez o necesito una financiación para mi venta o para mi compra, ¿no?, en el país. Aquí os detallo un poco, que voy a pasar muy brevemente, ¿no?, alternativas de financiación. A corto plazo, pues bueno, como bien sabéis, podéis tener una línea de riesgos en el banco que trabajéis que os permite financiar vuestros pagos de importación o bien anticipar vuestras facturas de exportación. Otra opción también es, por ejemplo, en los créditos de exportación se puede tramitar la compra sin recurso. ¿Que eso al final qué es? Eso es, recibes un crédito de exportación y una vez que has enviado la mercancía y demás, y se cumplen una serie de casuísticas, CaixaBank puede anticiparte el cobro de ese crédito de exportación sin recurso, ¿vale? También está la posibilidad
de, con los créditos de exportación, hacer la cesión de los mismos o transferirlos a un tercero, ¿vale? Luego, en cuanto a la importación, en el caso de que la empresa española abra un crédito documentario de importación a un proveedor indio, CaixaBank ofrece a los proveedores indios que si ese crédito documentario el indio lo tiene que cobrar, vamos a decir, 90 días fecha BL, que se pueda anticipar a través del crédito documentario ese importe. Y ese importe se lo puede anticipar siempre a un coste, CaixaBank le ofrece un coste al proveedor indio más económico que si lo fuera a buscar esa financiación en su país o en su banco. Y luego también otra forma de financiarse es con confirming o bien con el factoring de exportación. Y luego a continuación os detallo aquí dos instrumentos más de financiación que he puesto que es a medio y largo plazo. ¿Por qué? Porque estos instrumentos de financiación ya se utilizan para operaciones comerciales cuyo periodo de madurez o cuya ejecución es más larga, a lo mejor ya es de 6 meses, 1 año o incluso 5 años, ¿vale? Pero tal vez por eso se requiera de una financiación. Entonces, se pueden financiar estas operaciones a través de lo que se llaman fondos FIEM, que son unos fondos que gestiona la Secretaría del Estado de Comercio, y al final aquí de lo que se trata es de que la empresa española tenga una garantía de cobro y pueda cobrar a la vista y se le da financiación, en este caso, a la empresa india. Es decir, la empresa española lo que hace es vender, cobra a la vista, tiene una garantía de cobro y se le da financiación al cliente indio. Normalmente la financiación se le da a la empresa india a un tipo de interés también mucho más favorable que si buscara financiación en el propio país. Y por otra parte está el crédito suministrador. ¿Esto qué es? Esto también es en una operación de exportación, pero en este caso la financiación se le da a la empresa española, es decir, a la empresa que va a suministrar ese bien o ese servicio. También hay una garantía bancaria, hay una garantía detrás y demás. Todo esto se tramita a través de CESFE, con lo cual, como hay que cumplir una serie de requisitos y seguir un procedimiento administrativo pasando por CESFE y por otros departamentos, pues hace que el periodo de ejecución y de madurez de estas operaciones sea más largo. Con lo cual es importante tener previsión de que si se quiere trabajar con este tipo de financiación, pues nada más estemos negociando ya la operación con nuestro cliente de allí, pues empezar un poco a verlo también con el banco. No voy a extender más en estos productos porque, bueno, podría estar aquí mucho más rato, pero de todas formas, si luego hay alguna duda, como al final de la presentación tendréis mis datos de contacto, pues bueno, me enviáis un correo y podemos por teléfono o bien vía mail, os puedo pasar más información. Luego, ¿cuál es la documentación más habitual que desde CaixaBank vemos en las operaciones comerciales con India? Pues bueno, son las básicas, ¿no? Principalmente las facturas comerciales, packing list, el documento de transporte, que suele ser transporte marítimo, certificado de origen, se suele pedir también mucho, y luego otro tipo de certificados según el tipo de operación, mercancía y demás, como puede ser el sanitario, de calidad y demás. Y luego también se suele pedir la póliza del seguro de transporte, ¿vale? Que bueno, pues siempre es interesante contratarlo. Y luego, por último, para acabar, tal y como he dicho, la moneda del país es la rupia, pero en operaciones de comercio internacional no se puede trabajar con ella, ¿no? Entonces, ¿qué monedas son las que principalmente se trabajan con el país o qué divisas? El euro y también el dólar. En el caso de que se trabaje con el dólar, pues bueno, eso supone que cuando bien compramos o cuando bien cerramos la compra o bien la venta, el dólar al final, el euro-dólar va oscilando y podemos tener ahí un coste financiero, ¿no? Que nos colma nuestro margen comercial. Entonces es importante que cuando se trabaje con una divisa distinta del euro, que muchas empresas lo que hacen es optar por contratar una cobertura de divisas o un seguro de cambio, que al final lo que hace es cubrirte ese coste financiero o esa posible oscilación de la divisa y que no te repercuta luego en tu margen comercial. Para eso CaixaBank cuenta con una plataforma de divisas llamada FXNow, la cual contiene información de todo tipo. Tienen noticias de actualidad, informes diarios, cotizaciones, en fin, un montón de información muy útil
pero aparte permite también de que si tú estás negociando tu operación puedas cotizarte online, pues tengo que hacer una importación y no la voy a pagar hasta dentro de 90 días. ¿Qué precio me va a suponer esta operación? Pues la puedes cotizar online y verlo. Y en el caso de que te interese el precio que te sale, obviamente cerrar el seguro de cambio para cubrirte ese riesgo. Y poco más por mi parte. Aquí tenéis mis datos de contacto, con lo cual, si de todo lo que he dicho, que igual he ido un poco demasiado rápido y hay cosas que no he entrado en mucha profundidad, tenéis alguna duda, pues contactáis conmigo y lo vamos viendo. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, María Belén, por explicarnos pues, detalladamente los métodos de cobro y pago en la India. Y tal y como os ha comentado Belén, pues CaixaBank tiene una cobertura regional en India, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh y Maldivas, que es un dato muy importante a tener en cuenta, así como el equipo multicultural con un profundo conocimiento pues, del mercado local. Ahora, para finalizar, vamos a dar paso a Daniel Romero. Él es representante de EMS y nos va a explicar cómo debemos proceder para realizar una correcta gestión de la movilidad de nuestros trabajadores en la India. Adelante, Daniel, cuando tú quieras. Bueno, pues muy buenos días. Como bien has dicho, Amparo, mi nombre es Daniel Romero y soy representante de EMS, Employee Mobility Solutions. Somos una compañía que realizamos asesoramiento y consultoría en materia de trabajadores desplazados en movilidad internacional a diversas empresas. Y bueno, primero queríamos, sin duda, agradecer a Cámara de Valencia la oportunidad de participar en este webinar, ya que es muy importante para las compañías que conozcan las implicaciones migratorias y en materia de seguridad social que se pueden encontrar a la hora de realizar un proyecto, en este caso en la India, ya que al fin y al cabo tienen varias implicaciones. Me está pareciendo que la pantalla está pausada. ¿Puede ser? Sí, sí, Daniel, está pausada. Se ha quedado en la primera diapositiva. Vamos a ver ahora si conseguimos pasarlo y te vamos diciendo. Un segundo, por favor, que lo estamos comprobando. Vale. A ver si podemos. A ver. Un segundo, Daniel. Creo. Vale, vale, Daniel. Lo vamos a llevar nosotros, ¿vale? La presentación, para que así no tengas ningún problema. Vale, perfecto. Muchas La gracias. iremos pasando nosotros, ¿de acuerdo? Vale, vale, perfecto. Gracias. Bueno, por comentar, eso, agradecer enormemente a la Cámara de Valencia por esta oportunidad. Y bueno, ¿quiénes somos nosotros? Nos voy a dar un pequeño insight de cómo trabajamos, de qué realizamos. Somos, como he comentado, una compañía multinacional que trabajamos en más de 10 países. Aquí en España tenemos sede en la ciudad de Madrid y trabajamos en la mayor parte de los países de Latinoamérica. Nuestros puntos clave, nuestras áreas que más trabajamos son, por supuesto, los trámites migratorios, pero también los fiscales. También ayudamos a los empleados con todos los temas de relocation y, entre otras cosas, también la seguridad social internacional. En primer lugar, quería también introduciros un pequeño índice para que comprendáis un poco cómo va a estar estructurada esta ponencia. Vamos a comenzar con unas pequeñas generalidades. Estas generalidades básicamente son, digamos, las cosas comunes que tienen todos los procesos migratorios que nos podemos encontrar en la India. Seguiremos, por otra parte, con la e-visa, posteriormente el visado de negocios por vía consular, el visado de trabajo, para seguir con la Project Visa y finalizar con unas pinceladas de seguridad social internacional. Las generalidades, bueno, en primer lugar, sobre todo para compañías españolas, es muy importante, hay que tener en cuenta que los nacionales de España siempre tienen la obligación de solicitar un visado para acceder a territorio indio. De hecho, no solo tienen la obligación los nacionales españoles, lo tienen todos los nacionales de tanto la Unión Europea como el Espacio Económico Europeo, incluyendo, por supuesto, a Suiza. Se ha de tener en cuenta que los únicos países que no requieren ningún tipo de visado para poder acceder a territorio indio son Bután, Maldivas y Nepal. También se ha de tener en cuenta que los visados de la India son muy limitantes en el sentido que
especifican mucho las actividades que permiten realizar. Por tanto, a la hora de realizar un desplazamiento de un trabajador a la India, se ha de tener muy en cuenta el tipo de actividad que va a desarrollar para poder solicitar el visado correspondiente que permita la realización de esa propia actividad. En primer lugar, de requisitos que podemos encontrar son la vigencia del pasaporte, que ha de ser de por lo menos 6 meses, siempre y cuando el desplazamiento sea por ese periodo o menor. Si el desplazamiento y el visado que se está solicitando es por un periodo superior a esos 6 meses, el pasaporte debe tener una vigencia mínima de al menos la vigencia que vaya a tener ese visado. Asimismo, también hay que tener en cuenta que es necesario que tenga 2 páginas en blanco para el correcto estampado del propio visado. En cuanto a una de las ventajas que tiene la India, es que es miembro del convenio de la Apostilla de la Haya. Esto quiere decir que agiliza mucho los trámites consulares, ya que hay muchos documentos que deben de ir legalizados. Y en lugar de tener que asistir a una legalización consular, un previo paso por el Ministerio de Asuntos de Exteriores, bastaría con la Apostilla de la Haya, lo cual hace que todo el procedimiento sea muchísimo más rápido. Asimismo, se ha de tener en cuenta que para trabajar en India es estrictamente necesario ostentar un permiso o un visado de trabajo. No obstante, sí que hay que tener en cuenta que estos visados, si bien son limitantes, también son muy específicos en las actividades que permiten realizar. Por tanto, hay visados como el de negocios o de proyectos, que hablaré más adelante en esta ponencia, que sí que permiten el desarrollo de actividades que son parecidas y similares a las que permite un visado de trabajo en otros países. Eso sí, nuestra recomendación siempre es asistir por vía consular, ya que el propio consulado comprobará que esas actividades pueden ser realizadas bajo ese tipo de visado. Una cosa que sí que se ha de tener en cuenta siempre es los registros que se han de realizar. En caso de que se superen los 180 días, hay que tener en cuenta 2 cosas. Una es fiscal y otra es migratoria. La migratoria es el registro del FRRO. El FRRO es el registro de extranjero regional que tienen todas las demarcaciones provinciales indias. En caso de que se vayan a superar los 180 días de estancia en la India, se debe de realizar este registro en los 14 primeros días desde la entrada al país. Por tanto, es un registro muy importante, ya que la ausencia de hacer este trámite puede conllevar sanciones, incluso hasta la deportación. Por otra parte, tenemos la PAN-card, que, como he comentado, es un trámite de carácter fiscal. Esta PAN-card supone el registro como obligado tributario en la India. Como más adelante voy a comentar, la India se cubre mucho en el tema de las obligaciones fiscales y es estrictamente necesario registrarse en el PAN-card, que es, para que nos hagamos una idea, en España el NIF de las personas físicas viene, digamos, por decirlo de alguna forma, junto a nuestro ID, que es el DNI. Sin embargo, en la India el NIF no se asigna mediante ID card, sino que se tiene que hacer un registro, algo parecido al modelo 030 que se aplica en la Agencia Estatal Tributaria aquí en España. La e-visa. La e-visa, bueno, en primer lugar, quiero decir que nos vamos a centrar especialmente en lo que es la e-visa de negocios, ya que es verdad que permite otro tipo de visados, como de turismo, el propio de negocios, de conferencias, médicos o de estudiantes, pero consideramos que el más relevante para esta ponencia es, sin duda alguna, el de negocios. Hay que tener en cuenta que la duración máxima de este visado es por el periodo de 1 año. No obstante, siempre las autoridades se reservan la posibilidad y la potestad de concederlo por menos tiempo. También hay que tener en cuenta que tiene múltiples entradas, por lo que se puede entrar y salir del país en principio sin ningún tipo de limitación. Hay que tener en cuenta asimismo que, pese a que la vigencia del visado sea de 1 año, bajo la e-visa únicamente se pueden estar 180 días seguidos en la India. Para poder seguir con ese periodo de tiempo, se tendría que abandonar el país y volver a entrar. En este caso, se estarían superando los 180 días, por lo que habría que registrarse en el FRRO. Por otra parte, decir que el tiempo de tramitación es bastante rápido, la verdad, son, una vez reunidos todos los documentos, un periodo de 3 a 5 días, no suele conllevar para nada más tiempo, y como he comentado, permite las actividades propias de un visado de negocios habitual, pues como bien son los negocios, las reuniones y las visitas técnicas. Aquí se ofrece el croquis, ¿no?, del proceso que se ha de seguir, que comienza mediante una aplicación online, posteriormente se paga la tasa
también de manera telemática, y ya se recibe el ETA online, y una vez recibido se puede entrar sin ningún problema a India. Ahora, en contrapartida con el anterior visado, vamos a hablar del visado de negocios. Este, sin embargo, es por vía consular. Los visados de negocios por vía consular tienen 3 variaciones para su duración, que son de 3 meses, de 6 meses y de 1 año. Hay que tener en cuenta, como siempre, la vigencia del pasaporte debe de ser de al menos 6 meses o del tiempo estipulado del visado en caso de que éste sea superior a los 6 meses. Al igual que su homónimo que se puede solicitar por vía Internet, este permite múltiples entradas y en el caso de superar los 180 días se deben de realizar los trámites de registro en el FRRO y en la PANCARD. Hay que tener en cuenta que este visado de negocios es un poquito diferente al que otros países otorgan, ya que además de, como he comentado, las reuniones y las visitas técnicas, permite otras actividades tales como la visita para la creación de una compañía, para vender productos industriales o el reclutamiento de mano de obra, lo cual, digamos, que hace crecer las posibilidades de las actividades que se vayan a realizar. Se tiene que tener en cuenta que en ningún caso se extienden los visados de negocio, por tanto, en la finalización del propio visado se debe regresar al país de origen, solicitar uno nuevo para poder volver a acceder al país. Sí, en cuanto al tiempo de tramitación, depende siempre de la nacionalidad de la persona. Normalmente para los nacionales españoles el tiempo de tramitación desde que se tienen todos los documentos es de unos 10 a 18 días en función del consulado por el que se aplique. Los centros donde se pueden tramitar este tipo de visados son 3: Madrid, Barcelona y Tenerife. En cuanto al procedimiento que hay que seguir, el primero siempre es la recopilación de los documentos. Posteriormente se aplica de manera telemática al Ministerio de Asuntos Exteriores de la India, el cual comprobará el expediente presentado y devolverá un formulario sellado por el Ministerio. Este formulario, junto al resto de documentos del armado del expediente, se debe llevar al consulado, donde se revisará y, una vez resuelto, se acudirá al sellado y estampa del pasaporte. Una vez realizado esto y se tenga el visado por concedido, ya se podría ingresar a la India. El visado de trabajo. El visado de trabajo, sin duda alguna, es de los que más interesan, ya que suelen ser de los más necesarios a la hora de desplazar trabajadores a la India. En primer lugar, hay que tener en cuenta varias cosas, y es que tiene unos requisitos bastante específicos, ya que exige siempre que haya una empresa en destino y que se esté contratando, en este caso, por una empresa india. Además, hay que tener en cuenta que se van a requerir documentos tanto mercantiles como fiscales de la propia empresa de la India. Asimismo, decir que requiere un contrato local en destino. Es cierto que este criterio varía en función de los países y que el término de contrato que ellos emplean no es el que nosotros utilizamos, que sería el formato SEPE, que las empresas están obligadas a tener a sus trabajadores. Sin embargo, aquí una carta laboral en la que especifique ciertas características, como por ejemplo el salario, que mínimo tiene que ser de $25.000, sí que lo permitiría. Además de esto, que es una característica muy especial de la India, y como he comentado al principio, son muy limitativos con el tema fiscal, ya que la empresa de destino debe realizar una carta asegurando que va a ser responsable subsidiaria en caso de impago de los impuestos por parte del trabajador desplazado. De hecho, en caso de que el trabajador que se va a desplazar haya tenido en otro momento una visa de la India, va a tener que aportar las declaraciones de la renta realizadas en la India para la concesión de su visa. En cuanto a otros requisitos que se pueden tener, pues tenemos que se necesita una carta laboral de la empresa de la India, obviamente, como me estoy repitiendo, el registro en el FRRO en los 14 primeros días, y se van a superar esos 180, y hay que tener en cuenta que el visado se da por 6 meses hasta 1 año. Esto no quiere decir que únicamente se pueda trabajar en la India entre 6 meses y 1 año. De hecho, se puede realmente renovar, pero no por vía consular. Se renueva en el propio FRRO, en el registro de extranjeros. Se puede aplicar por la renovación, una prórroga, hasta un total de 5 años. En cuanto al tiempo de tramitación, suele oscilar entre los 10 a los 18 días, desde que se presenta el expediente en el consulado, y hay que tener en cuenta que, a diferencia de otros países que sí que permiten lo que es el visado de dependientes, la India, para los dependientes permitidos por el visado de trabajo,
realmente se tiene que aplicar por un visado de trabajo y argumentar que el derecho surge por la concesión del visado de trabajo al titular. En cuanto al procedimiento, en primer lugar se tiene la recopilación de documentos para posteriormente realizar la solicitud online en el ministerio, al igual que con el visado de negocios. Se recibirá el formulario sellado que se debe de aportar en el propio consulado, junto al resto de documentos que son necesarios para la tramitación del visado. Una vez este esté aprobado, se acude al consulado, se sella el pasaporte y ya se puede ingresar al país. En el punto del visado de trabajo, habitualmente se superan siempre los 180 días y por tanto se debe de aplicar al FR. Otra alternativa a los dos anteriores visados es la Project Visa. La Project Visa es una figura de carácter de visados muy concreta que tienen muy pocos países, en este caso India tiene esta visa de proyectos, únicamente aplicable en dos sectores, la energía y el acero. Esta visa tiene unas características muy especiales, como comentaba al principio del todo, ya que permite realizar actividades muy parecidas, si no iguales, a las del trabajo, pero aplicando por otro medio. Eso sí, los requisitos en muchas ocasiones son más complicados. En primer lugar, el máximo tiempo por el que se otorgará este tipo de visado es 1 año, a no ser que el proyecto tenga una duración menor, que en ese caso se otorgará por una duración menor, se otorgará, quiero decir, por la vigencia del proyecto en lugar del año entero. Hay que tener en cuenta asimismo que hay que tener un pasaporte válido de al menos 6 meses o tiempo que se vaya a conceder el visado, y existen muchas limitaciones, ya que según la actividad a desempeñar y según en qué sector y en qué posición se vaya a desarrollar el trabajo, existen unas limitaciones y unos criterios en específico que se tienen que revisar caso a caso para poder aplicar a este tipo de visado. Además, en la fase consular hay que presentar la aprobación del proyecto que genera el derecho a solicitar esta Project Visa. El FRRO funciona de la misma forma. En caso que se superen los 180 días hay que aplicarlo. Siempre es vital. Permite varias entradas, no existe una limitación en cuanto a entradas y salidas del país, y la tramitación generalmente dura en torno a los 7 a los 15 días, teniendo en cuenta siempre que en función de la nacionalidad estos tiempos pueden variar. En cuanto al procedimiento, hay que tener en cuenta que se comienza, al igual que con los otros, con la recopilación de documentos para seguir nuevamente con la solicitud online al Ministerio de Asuntos Exteriores, que nos devolverá una vez más el formulario sellado que se presentará en el propio consulado, en el centro de visados, y una vez se emita, se sellará el pasaporte y ya se podrá acceder al país a realizar las actividades que se permiten por ese visado. Finalmente, se debe de comentar los puntos de seguridad social, ya que son términos que suelen importar bastante a los trabajadores desplazados, y hay que decir que en el caso de la India, España no tiene suscrito ningún convenio bilateral de la seguridad social. Por tanto, no existe la alternativa de la exención de cotización por las contingencias de la seguridad social en la India. No obstante, sí que hay una figura, que es la Orden Ministerial 835/2023, que en su artículo 3A recoge la posibilidad de continuar con las cotizaciones en España de los trabajadores desplazados a países que no tienen un convenio bilateral suscrito con España. Esto hay que tener en cuenta que no es un convenio, no es un certificado de cobertura, ya que el certificado de cobertura, dependiendo de los países, suele eximir a pagar esas cotizaciones en destino. No obstante, aquí no sucede. Esta figura es únicamente para mantener unas cotizaciones en España. Eso no limita en ningún caso las obligaciones en materia de seguridad social que se pueda tener en el país indio. Finalmente, comentar que hoy por hoy no existe un periodo de concesión de esta orden ministerial, cosa que hay que tener en cuenta, que es bastante importante, y el tiempo de tramitación oscila en función de la tesorería, de la carga de la Tesorería General de la Seguridad Social, que está en nuestra experiencia en torno a la 1 o 2 semanas. Y bueno, esto ha sido todo por nuestra parte. Por supuesto, si necesitan comentar alguna duda
o ha quedado algo, o hay algo que no haya quedado especialmente claro, por favor, no duden en preguntar porque estaremos encantados de responder, ya sea por aquí o por mail. Perfecto, pues muchas gracias, Daniel, por tu exposición tan detallada para informarnos de cómo debemos de proceder para realizar una correcta gestión de movilidad de todos nuestros trabajadores en la India. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Os vamos a recordar que si tenéis cualquier tipo de duda o consulta, no dudéis en utilizar el botón rojo de nuestro portal de internacionalización. Queríamos también informarles, antes de finalizar la webinar de hoy, que mañana, día 17, tendrá lugar una jornada sobre sostenibilidad, una ventaja competitiva para la internacionalización de la empresa valenciana en la India. En esta jornada se dará a conocer cómo la sostenibilidad se ha convertido en un criterio esencial para la internacionalización de las grandes empresas y pymes. La sostenibilidad es una ventaja competitiva para acceder a nuevos mercados, licitar productos y servicios en el ámbito internacional y formar parte de la cadena de valor de grandes multinacionales. Si estáis interesados en asistir, tenéis toda la información en el portal de internacionalización y para cualquier duda pueden contactar con mi compañera Marta Rubio. Y ya, para terminar, recordaros que durante todo este año 2025, desde Cámara Valencia estamos realizando múltiples acciones enfocadas a nuestros destinos clave. Esperamos que esta webinar de hoy os haya sido de gran utilidad y os emplazamos para las siguientes, que ya serán después de las vacaciones de verano. Las dedicaremos a los siguientes destinos clave: Marruecos y Arabia Saudí. Ahora ya solo me queda dar las gracias por vuestra atención a todos vosotros y, por supuesto, gracias a Belén y Daniel por sus exposiciones. Gracias. Muchas gracias, Amparo. Gracias, hasta luego. Gracias, Belén. Adiós.